Ahí. Para hacer este va a ser la última entrada para este tema, de este capítulo de los dos caminos y una sola redención, que nos ha ido presentando Joel en estos libros, digamos. Le muestro el primer libro, a ver si se ve bien de acá. Ahí, este justamente es uno de los libros, Dos Caminos, una Redención, que es el tema de nuestro capítulo, y el segundo libro, tocando otros temas, es hacia la nueva alianza. ¿Mm? Son los textos que hemos estado tocando, son textos, digamos, una selección de textos, pero en realidad él en ese libro toca muchos otros temas que la mayoría de ellos se vincula con este tema, ¿no? Desarrolla un poco más que en algún momento podemos ir viendo. Ya algunos se han ido viendo, obviamente, a través de todos estos años, pero los repetimos porque siempre hay gente que se agrega, ¿no?, al grupo. Y yo quería hacer una introducción breve, marcando un poco mi trayectoria en este diálogo judeo-cristiano que vengo de hace ya por lo menos 13 años más o menos. Y la primera cosa, así que yo siempre digo cuando empiezo a tocar este tema, es que para mí ha sido una cosa muy fuerte, un privilegio que sentí muy grande de conocer a un hermano judío que estudiara con la fuerza, con el deseo, con la pasión, yo diría casi el Nuevo Testamento, que nunca había escuchado. Entonces, para mí en eso Joel me impactó. Y desde el año pasado que entré nuevamente, porque había dejado unos años de estar participando, me encuentro con Marcelo, que también con mucha paciencia va dando sus toques de mirada al Nuevo Testamento también, con otros pasajes de la Tanaj también, pero él nos va dando esa mirada y una mirada también a otro tema que él toca, que es un proceso de lo que él llama la desjudaización, o sea, el proceso en el que el cristianismo nos fuimos alejando de, de mirar las escrituras, que son escritas por judíos y para judíos, a mirarlas desde esa perspectiva, por todo un proceso histórico que él mismo lo ha señalado en algunos momentos y yo también he hecho mis agregados en otros. Para más sorpresa, lo de Joel es que él considera el Nuevo Testamento también revelación de la palabra de Dios y que en consecuencia él siente que no debe haber contradicción entre el Tanaj y el Nuevo Testamento. Eso refuerza todavía más esta, esta mirada que él da, que a mí me llamó, me cautivó, y por lo menos sentí la necesidad de escucharlo con cierta seriedad para tratar de ir entendiendo su perspectiva y su mirada, porque eso fue lo que fui descubriendo también por otros lados, ¿no? Hace unos años leí este librito, anda tan mal el mouse, que se llama El Jesús que nunca conocí. En la edición en castellano es del 96, pero en realidad fue escrito en 1955 en inglés por primera vez. Y ese autor, periodista, pero también que ha estudiado teología, él muestra un Jesús que los cristianos no habíamos visto, precisamente por esto, porque le hemos agregado, inclusive folclóricamente, ya lo sabemos nosotros todos, porque lo vivimos predicando todos los años, una Navidad que no tiene nada que ver con el mensaje de la Navidad, en todo lo folclórico me refiero, ¿no? Desde el arbolito hasta el pan dulce y los cohetes, ¿no? Pero años después salió este otro libro
Jesús y la realidad política de un autor que ya no lo mira desde el lado periodístico, sino lo mira desde la ética, y con mucha seriedad él muestra cómo, especialmente autores protestantes, pero también algunos de línea evangélica, no entendieron a Jesús en su ética. Y básicamente pensaron que Pablo había sacado su ética no del judaísmo, sino del estoicismo. Y él demuestra en su libro que es muy claro para él, en su exégesis, de que realmente Pablo tiene una ética sacada del Tanaj, otra vez, de toda su trayectoria judía. O sea, esos aspectos son los que me fueron mostrando nuestra mirada como cristiano fue cambiando realmente lo que era el mensaje bíblico en muchos aspectos, y no nos fuimos dando cuenta, ¿no? Hemos empezado a leer tanto el Tanaj como el Nuevo Testamento con una mirada desde autores, no de sus autores y lectores primarios, sino desde otra mirada, ¿no? Y eso recién empezamos a recuperar los cristianos hace como 60 años atrás, en forma más sistemática. No quiere decir que no haya alguno a través de la historia que no lo haya hecho, porque probablemente muchos han venido de una tradición judía en el cristianismo por algún familiar o por alguna cuestión, y se preocuparon por tratar de entender la Biblia desde la mirada del judaísmo, pero sistemáticamente el cristianismo ha ido por otro rumbo, y recién en los últimos años se ha visto eso. Cuando yo cursé la licenciatura en el año 87, justamente una de las materias nuevas que se agregaron tiene que ver con el tema de una lectura, es decir, de mirar todo lo que el Nuevo Testamento tiene de Antiguo Testamento, es decir, todas las citas. Y nos mostraron un libro de 5.000 citas y alusiones del Antiguo Testamento. O sea, todo el Nuevo Testamento está con citas del Tanaj. Entonces, eso me impactó mucho, porque eso me hizo ver justamente una vez más que no teníamos conciencia de tanto que hay impregnado del judaísmo dentro del Nuevo Testamento y obviamente del Antiguo Testamento, pero nos fuimos alejando por un proceso histórico, ¿no? Entonces la lectura cristiana del Tanaj y del Nuevo Testamento lleva un recorrido largo en que nos hemos ido como creando una coraza, consciente o inconscientemente, porque muchas veces hemos heredado muchas interpretaciones, que en el presente, en las últimas generaciones, nosotros no sabemos de dónde vienen. Y cuando uno empieza a rastrear de dónde vienen ciertas interpretaciones, por ahí puede descubrir que algunas de ellas pueden venir simplemente por un desprendimiento, digamos, de desprenderse del judaísmo, ¿no? Y por último, mencionar que la postura básica cristiana es que hay una continuidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero también una discontinuidad entre Israel y la Iglesia. Y eso implica para la mayoría de los cristianos que los judíos deben convertirse al Mesías Jesús para ser salvos. Eso está básicamente en el subconsciente o inconsciente de cualquier cristiano. Así que para mí todo esto fue formando una conciencia de decir, al menos tengo que escucharlo, ¿no? Esa es la idea. Y hoy quiero hacer un resumen de todas estas 4 semanas, bien sintético, pero simplemente mostrando los textos sin leerlos todos, simplemente mostrando los textos con su título, ¿no?
El primero es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se divide desde Robán y Jeroboam en casa de Judá y casa de Israel. Eso lo mencionó también Pedro en su charla unas semanas atrás, que esa división nosotros la aceptamos los cristianos porque sabemos la historia del Antiguo Testamento y sabemos cuándo se dividieron y hubo problemas. Entonces menciona algunos textos para esta historia, especialmente en Primera de Reyes, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. O sea, Jeroboam le da a su hermano las 10 tribus y corta la relación. Luego en capítulo 12, 21 dice: reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roán, hijo de Salomón. Y por último, en el capítulo 14, 30, dice: y hubo guerra entre Roán y Jeroboam todos los días, ¿no? O sea, durante toda su vida. Pero otro elemento que muestra el Antiguo Testamento es que la casa de Israel se aparta definitivamente de caminos de Dios y los profetas van a ir después marcando que esa casa tiene que volver y que Dios le da posibilidades de volver, ¿no? Y ese es el mensaje profético que debe incluso unirse Israel, la casa de Israel, a la casa de Judá. Dice, por ejemplo, en Ezequiel 37, 19, dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Aquí usa otra figura que no es la del la vid, como lo muestra en Romanos Pablo, pero es una figura similar, uniendo los dos palos. En aquellos tiempos, dice Jeremías 3:18, irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. El tema es que esta división sigue en el Nuevo Testamento, que no está expresado en el texto, como hay muchas otras cosas que no están expresadas en el texto. Por ejemplo, uno de los temas que no está expresado cabalmente en el texto del Nuevo Testamento es el tema de los 50 años, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Jubileo. Del jubileo. Tampoco está expresado en el Nuevo Testamento, pero sí subyace, y justamente este autor lo menciona, John Yoder, este autor de Jesús y la realidad política, citando a otro autor francés, Trocmé, lo cita diciendo: ese tema está detrás de varios pasajes que están en el Nuevo Testamento, se da por sentado ese tema. Lo mismo pasa con esto, se da por sentado, y es lo que justamente trata de rescatar Joel en varios de los pasajes, ¿no?, que él cita. Ya lo hemos escuchado, lo repito muy rápidamente. Uno es el capítulo 10 de Juan, ¿no es cierto?, que Jesús habla de mis ovejas y también habla de otras ovejas que no son de este redil, y hace alusión, según la interpretación que hace Joel, mis ovejas son la casa de Israel, que viene a esas ovejas porque en otro pasaje Jesús mismo lo dice: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, hay un vínculo, una relación. Lo que pasa es que en nuestra lectura cristiana, esa división que nosotros sí la contamos con las anécdotas del Antiguo Testamento, no la pasamos al Nuevo Testamento, y por eso es la pérdida que hemos tenido, ¿no? Lo mismo pasa con Romanos 11, cuando Pablo justamente habla de las ramas que fueron desgajadas, haciendo referencia a la casa de Israel, y luego al olivo silvestre, que son los gentiles, y se da, aunque no se diga, se da por sentado que hay ramas que no fueron desgajadas, que justamente es la casa de Judá, ¿no es cierto? Y en Gálatas 2:7 dice: sino que por el contrario me ha sido confiado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. Fíjese que ahí otra vez asocia Joel con estos 12, habla de dos evangelios: un evangelio de la incircuncisión, o sea, hacia los gentiles,
y a Pedro un evangelio de la circuncisión hacia los mismos judíos. Incluso él, en ese escrito, en esa parte, digamos, de desarrollo de ese tema, habla de que el Talmud también reafirma posteriormente esta función doble de Pedro, porque también Pedro también tiene un lado que toca a los gentiles, como hemos visto en el libro de Hechos capítulo 10. En esta sección en la que justamente Joel se afirma más en todo este escrito de los dos caminos y una redención, justamente son los textos mayoritarios, porque él va mostrando cómo en distintos lenguajes, en distintas figuras, siempre se está haciendo alusión a estos dos maneras de llegar a la salvación que él entiende que es una para la casa de Judá y otra para la casa de Israel, incluidos los gentiles, ¿no? Por ejemplo, en Romanos, cuando dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, aparte de la ley, no es que sin la ley, aparte de la ley que él entiende que es para los judíos, está ahora la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, él en la parte que me toca de hoy, él va a enfatizar mucho que en el Nuevo Testamento se hace una distinción entre la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Son expresiones que nosotros la leemos como dos preposiciones indistintas en castellano, pero que en el original griego tienen su distinto enfoque, ¿no es cierto? Entonces en Romanos 3:20 dice, 3:30, perdón, dice, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe. Ahí es una expresión, y a los incircuncisos por medio de la fe, que es por medio de la fe en Jesucristo. Todo en Primera de Juan, capítulo 4, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él. Ese fue el pasaje que se leyó la semana pasada, y él en Dios, o sea, está hablando de todo aquel, pero nosotros, o sea, todo aquel en general, y nosotros, evidentemente, quien escribe es un judío, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí hay una distinción entre que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y en la segunda parte no lo está diciendo, ¿no es cierto? Y un pasaje mucho más extenso y que para los evangélicos es muy querido, digamos, muy repetido, es Gálatas 2:16-21, en donde otra vez hay estos pequeños énfasis en la fe del Hijo de Dios y que hacen alusión a referencia a Pablo en este pasaje, porque está hablando de sí mismo Pablo aquí, pero fíjense que es en la fe de lo que Jesús cree y no en la fe en Jesús mismo. Es una distinción que hace Pablo. Lo leo al pasaje porque es muy conocido para los evangélicos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, es decir, en su misión, dice Joel, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, o sea, la fe que Cristo tiene, que es en el Padre, obviamente. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que está Pablo enfatizando es esa fe en el Hijo de Dios, en el sentido de lo que el Hijo cree, ¿no es cierto? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo es un lenguaje
muy complicado a veces para leerlo en castellano, digamos, en una traducción, pero en la traducción en griego hay preposiciones distintas y eso es lo que ayuda un poquito a la comprensión. Pero nuestra lectura generalmente ha sido distinta. Y en esto sí voy a agregar entonces algunos comentarios que hace Joel de este texto, que es el más fuerte, digamos, en este último tramo de lo que estamos viendo. Dice él, según el texto griego, se explica que la justificación del hombre es por la fe de Cristo y no por la fe en Cristo Jesús. Nosotros los judíos creemos en Jesucristo, es decir, en su misión, pero esta fe en Jesucristo no nos salva a nosotros, sino que somos justificados por la fe de Cristo, que es la fe directa que Cristo tiene en el Padre, o sea, la fe judía. Analizando lo dicho en el versículo 17, la fe en Cristo, el Mesías, Hijo de Dios, es condición necesaria, pero no suficiente para los judíos, puesto que estos deben cumplir también con las obras de la ley. El texto no dice que la fe que justifica a los judíos, que en el texto dice nosotros, consista en la fe en Jesucristo o en Cristo Jesús, en referencia al Mesías, hijo de José, sino solamente en Cristo, que hace referencia al Mesías, hijo de David. Es otra distinción también. Una cosa es hablar de Cristo y otra hablar de Jesucristo, ¿no? De Jesús el Mesías. Luego dicen en los versículos 16 y 17, la justificación de nosotros los judíos es por la fe de Jesucristo, o sea, la fe de el Mesías, hijo de José, y por la fe en Cristo, el Mesías, hijo de David. Son dos expresiones que se usan ahí. Las obras de la ley son condiciones necesarias, pero no suficientes, puesto que se debe también creer en Cristo, o sea, en el Mesías, como ya dije antes. De este análisis de estos capítulos, de versículo 19 al 21, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Esta cita posee connotaciones que pertenecen a un nivel también esotérico de interpretación, que Joel menciona siempre, pero no lo profundiza porque no es el campo que se maneja tanto. Y segundo, ¿qué quiere decir la Escritura acerca de que Pablo individualmente está juntamente crucificado con Cristo? Que Pablo viva personalmente en la fe del Hijo de Dios, en la traducción del griego no dice que Pablo posee fe en el Hijo de Dios, sino la fe del Hijo de Dios, o sea que él y el Hijo de Dios comparten la misma fe. De ninguna manera Pablo dice que esta fe es para su salvación o justificación, o sea, Pablo, en tanto circuncidado, no se puede salvar por la fe de los gentiles, como él mismo lo enseña también en Gálatas capítulo 5. Aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo, le está hablando a los judíos, a los gentiles, perdón. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, que el gentil, si se llega a querer cumplir parte de la ley, dice Joel, lo ha dicho muchas veces repetidamente, también tendría que cumplir toda la ley. Por eso el gentil no tiene que cumplir toda la ley, solamente lo que ellos llaman la ley no ética, le digo yo, pero en realidad hay otra forma de decirla para no confundirla con no ética. No, le daban No otra. épica. Muy bien. De la frase, dice Joel, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, deducimos que es lo correcto. La justicia que inaugura Jesús de Nazaret es por la fe en él, como define Romanos 19, para la casa de Israel y los gentiles. Sin embargo, los judíos deben continuar justificándose por el cumplimiento de la ley y la clase de fe que está implícita en ella, o sea, la fe directa en el Padre, el pastor de la casa de Judá. Y termina diciendo Joel en esto, Pablo vive en la fe del Hijo de Dios y no en la fe en el Hijo de Dios. Esto significa que Pablo y Cristo tienen la misma fe, o sea, en el Padre, puesto que la fe del Hijo no puede ser
una fe o creencia en sí mismo. Hasta aquí esta parte de este párrafo de cuarto, pero ahora sigo con la lista de los distintos aspectos y vuelvo a repetirlos rápidamente. El primero es que en el Antiguo Testamento hay esta división de casa de Israel y casa de Judá después de la división del reino de Salomón. La casa de Israel se aparta de Dios, los profetas hablan de que la casa de Israel se va a unir a la casa de Judá. Esta división de las dos casas continúa en el Nuevo Testamento, que es lo que estoy hablando. Y un quinto aspecto es que la confusión que los cristianos hemos dado al tema de la ley o de lo viejo y lo nuevo, que también se expresa, ¿no es cierto? Entonces, Joel va a dar el texto más conocido de Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y yo creo que en general el cristianismo ya ha ido comprendiendo en las últimas décadas que no se abroga la ley, sino que, que la ley para el caso de los gentiles no es necesaria cumplirla en su cabalidad para ser salvos, sino que Dios ha provisto la gracia a través de Jesucristo. En caso de Hechos 16:3, dice, quiso Pablo que Timoteo fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. El contexto indica que era hijo de madre judía, por eso era necesario circuncidarlo. Y en Gálatas 5:25 dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, que ya lo leí hace ratito. En 1 Corintios 7 también Pablo va a decir, pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pues al llamado alguno circunciso, quédese circunciso. Pues llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión no es nada y incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Justamente estos otros de los pasajes, porque por ahí los cristianos, para poder aplicarlo para situaciones actuales, hemos dado una vuelta de rosca y no hemos percibido que está refiriéndose justamente al judaísmo y a los gentiles, ¿no? Y por último, una cita que también ya hemos visto en otro momento, es que hablando de la figura de la ley, digamos, como lo antiguo, también está la figura del vino en odres viejos y en vino en odres nuevos. Entonces, también allí desarrolla Joel justamente esa distinción que no se puede echar en odres viejos el vino nuevo, pero sí no dice Joel, no dice nada que no se pueda echar vino viejo, el vino de odres viejos en el nuevo. Eso es la cuestión, ¿no? Pero son detallitos que Joel en su lectura del Nuevo Testamento, desde su mirada judía, pudo captar que nosotros por ahí no captamos. Y el siguiente punto es que también Jesús, lo dice el Nuevo Testamento, vino a cumplir esa profecía de buscar la casa de Israel, como hemos ya visto en Mateo 15, cuando él dice, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el relato que ya hemos visto la semana pasada también del hijo pródigo, del relato de la historia del hijo pródigo, que también nosotros le hemos dado otros matices. En la lectura que hace Joel está hablando precisamente del hijo menor, que representaría la casa de Israel, y el hijo mayor, que representa la casa de Judá, que se queda con el padre, y el que tiene que ser redimido es la casa de Israel. Es la figura de las dos casas, está en todo el Nuevo Testamento y no hemos percibido los cristianos tanto. Y por último, el último punto, que al fin de los tiempos se cumplirá la profecía, la unión de las 12 tribus. Y aquí otra vez me sorprende Joel porque también en sus libros él da la posibilidad, dice, no lo sabemos, pero da la posibilidad que cuando venga el Mesías que ellos esperan,
sea precisamente el mismo Mesías que nosotros hemos tenido. No lo sabemos. Es la posibilidad que da. Pero sí está escrito, y él cita dos pasajes de Apocalipsis, de Santiago y de Romanos, hablando de el encuentro de las 12 tribus, y que, como él lo ha dicho muchas veces, incluye también a los gentiles. Entonces, ese es el resumen, digamos, de todo este capítulo, con toda esta secuencia, digamos, de pensamiento que tiene Joel, que por lo menos a mí me ha dado, digamos, como responsabilidad, por lo menos escuchar lo que Joel tiene para decir, y como ahora tiene también el apoyo de Marcelo en esto de ir dando una lectura que nos ayude a entender los pasajes del Nuevo Testamento con una mirada judía, también nos complementa. Y en el camino de estos años he ido viendo que algunas cosas eh, que Joel ha planteado me parecieron, digamos, que yo nunca la había visto, y como dije, otros libros como estos que mencioné y otros van mencionando también cosas que tampoco nosotros hemos visto. Yo en una charla anterior mencioné a Justo González, que es un historiador cubano, que él también tiene un comentario del libro de Hechos, y yo cité en esa oportunidad una frase que él dice que cuando se hace lo que nosotros llamamos el Concilio de Jerusalén, él dice, nosotros pensamos que lo que se está discutiendo, dice él, que los cristianos pensamos que estamos discutiendo cómo se van a añadir más gente al cristianismo. Y no, dice, ahí están, la discusión es cómo se van a unir los gentiles a la casa de Israel, o sea, al judaísmo que está siendo el que promueve la evangelización. Y hay un detalle más que también se puede ver en historia. Cuando uno analiza el libro de Hechos, todo el proceso del libro de Hechos, hay otra vez se resalta cómo los que van a hacer el proceso de evangelización son las personas que vienen de la diáspora y no los apóstoles. El libro de Hechos dice, los apóstoles se quedan en Jerusalén, mientras que se me fue Felipe, y mismo Pablo y otros que vienen de otras localidades son los que van a proclamar este evangelio, y no justamente los apóstoles, que son los que se quedan en Jerusalén. Entonces, incluso se va a mostrar algunas diferencias en estos grupos, y esas cosas a veces las hemos pasado muy desapercibidamente, porque el estilo de escritura que se tiene es muy escueto, muy breve, muy conciso, y por ahí los detalles no los vemos, pero el que es lector judío puede apreciar esas cosas de una manera mucho más precisa, ¿no? Y esa es la invitación que estamos teniendo en este grupo, precisamente de ir descubriendo esta mirada judía, y tratar de ir tratando de descubrir qué nos beneficia, en qué nos ayuda. Y por lo menos, de mi parte, siento que me ha ido enriqueciendo muchísimo, me ha hecho esmerar mi cuidado de la lectura bíblica para encontrar cosas que antes no veía, simplemente por darle una lectura, entre comillas, cristiana, una lectura que ya damos por sentado sin mirar en detalle el pasaje bíblico. Gracias. Te dejo en tu mano, Marcelo, los Muchas comentarios. gracias, Ángel. ¡Wow! ¡Qué! ¿Cuántos años te llevó prepararte para dar este pantallazo tan abarcativo, tan amplio? ¡Qué bárbaro! Muchas gracias, Ángel. Bueno, este, se escuchan ofertas.
Bueno, me arriesgo. Dale. Eh, con Daniel y con Ángel estudiamos en el mismo seminario. Y realmente fue una bendición los estudios que tuvimos en el seminario y los profesores que tuvimos. Pero también es cierto que tenemos un trasfondo en donde entendíamos la teología de una manera. Cuando él mencionó a Yoder, Yoder es un teólogo menonita y que ha escrito numerosos libros que tienen que ver también con el tema acerca de la iglesia constantiniana. Y yo me acuerdo que hice un seminario, cuando estaba en el seminario, y a alguno me llamó la atención de estar pensando cómo Yoder enfocaba algunos temas en cuanto al cristianismo, a los estudios teológicos. Cuando él mencionó a, a este libro de Yancey y el otro que también mencionó, yo creo que fue el problema que tuvimos muchos de recibir bibliografía, gracias a Dios por la vida de ellos, de muy comprometidos en cuanto al ministerio de servir a Dios y a través de Jesucristo, pero nos faltaba, porque muchas veces éramos señalados o silenciados cuando hablábamos de un Jesús al cual, cuando dice el que no conocí, porque nosotros teníamos la idea como que Jesús estaba 20 centímetros por encima del suelo. Y entonces hay que leer textos y hay que escudriñar otras lecturas, ¿no? Yo puedo decirles que, bueno, Pedro se fue ahora, pero Pagola, uno de ellos, nos da un panorama acerca de la vida de Jesús extraordinaria, en donde nosotros no es que no lo sabíamos, sino que abordábamos el texto de una manera de considerarlo, particularmente, porque pensarlo de otra manera era como estar pecando. Y muchas veces, dentro de nuestras ideas, la evangelización era tomada como una necesidad de que todo el mundo sea creyente. Y a veces nos olvidamos de la historia, de los contextos, del texto y de muchos elementos más que estuvimos aprendiendo a lo largo de este tiempo. Pero si nos volcamos en algunas cuestiones en nuestras congregaciones, muchas veces, y me voy a arriesgar a decirlo, están silenciadas y si no obturadas porque es como complicar la vida. Ahora, Jesús es extraordinario, pero hay que leerlo, hay que leer el texto. Y a veces no es que no entendimos el Antiguo Testamento, sino es la forma de cómo, como dice Joel, estamos utilizando la forma que lo interpretamos. Y la forma como los interpretamos nos va a dar una manera de cómo reaccionamos. Es decir, yo creo que hay muchos textos más que hay que abordarlos desde lo que propone Joel en su conjunto en el Nuevo Testamento. ¿Bien? En este sentido, están bien los textos, pero también presuponen nueva lectura, porque entre las preposiciones, y esto es lo que estudiamos, la preposición que la aprendimos con el negro Díaz, ¿no? Y que la aprendimos luego con Clark, ese círculo en donde la preposición abarca adentro, afuera, alrededor, ¿no? O cómo lo interviene. Es decir, en la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo, primero es pensar en algún momento, a lo mejor lo podemos conversar, qué tipo de cristología entendemos y cómo lo visualizamos. Jesús, ¿quién es? ¿Cómo dice Pablo que es Jesús? Y cuando él menciona en Colosenses que él es la imagen del Dios invisible, está hablando precisamente de la misma esencia. Por lo tanto, decir en de esto, yo me agrada lo que hemos leído,
simplemente quería afirmarme en esto, es decir, es un diálogo, ¿no? A veces cuando leí algo, Joel, en el texto, cuando bien vos colocás, es una forma más coherente de interpretar el Nuevo Testamento, me suena a apología, ¿no? Con todo respeto, pero conociéndote, creo que podemos tener un diálogo en donde yo no voy a justificar ahora ni voy a entrar en una apología teológica con respecto al texto y griego, pero sí creo que es una lectura que uno puede abordar desde ese aspecto. Conozco el Antiguo Testamento, desde lo que estudio, conozco la historia, ¿bien? Cuando recién hablaba este Ángel de esta historia de precisamente del concilio, Pablo no es recibido en la iglesia de Jerusalén en el libro de los Hechos. No lo llevan a la iglesia de Jerusalén. Lo llevan a un grupo en Antioquía que tiene un pensamiento mucho más amplio como para poder saber qué estaban abordando. Sí, bueno, y ahí es donde también le van a llamar a los cristianos por primera vez cristianos. Es decir, hay toda una temática interesante, pero yo creo que el problema ha surgido con el tema del proselitismo. Y en eso yo soy respetuoso. Yo creo en Jesucristo como Hijo de Dios, con un mandato, interpretándolo como del Antiguo Testamento en cuanto a Isaías, de la zona de Galilea, dice el capítulo 9 de Isaías, interesante, porque hay toda una problemática de un judío de Galilea, viviendo en un mundo agrícola, ¿no? De criar animales en el contexto, en eso. Y respeto como los judíos o el pueblo judío, la casa de Judá puede entender esto, de qué manera encontrar el camino de la redención. En eso yo soy respetuoso. Como cristiano, en el término no del diccionario, sino en el término del bíblico, yo entiendo desde los textos cómo está presentándolo. Porque cuando Pablo habla en Colosenses, fíjense que él dice, viene diciendo una serie de cosas ahí en el capítulo, en el capítulo 2, si no me equivoco, y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y está hablando de Jesús, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y a incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, etcétera, etcétera, despojando esto. Es decir, este es un pasaje y el típico que nosotros reproducimos como la Biblia en miniatura es Juan 3:16. ¿Dice? Cuando dice que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hablar de la fe de y en es que es cierto que Jesús tiene fe en Dios, porque dentro del concepto de la cristología, en la Trinidad, Jesús es Dios. Por eso habría que analizar qué concepto tenemos de la Trinidad y de la cristología. Ahora, no es un discurso apologético, simplemente en las lecturas, y simplemente quería, al menos como para decir, me agradan lo que he leído, entiendo esto, no voy a hacer una cruzada para que los judíos necesariamente tengan que creer en Jesús para arrepentirse. Esta es una realidad, porque nosotros tenemos tanto el judaísmo o
hebreos y judíos somos religiones consideradas universales. Y esto es lo importante, en donde tendríamos que haber abordado todo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y Dios quiera que a través de esto nosotros podamos ser de bendición a todas las naciones de la tierra. A veces decimos que estamos en un mundo occidental y cristiano, y la frase tan remanida y común es que muchas veces, más que occidental y cristiano, es accidental y cretino, ¿no? Basándose muchas veces en este concepto del cristianismo. Es impensable. Eh, Hablando de Navidad, hemos celebrado Navidad y seguimos haciendo uso de un montón de cosas en donde los primeros, allá en el 336, pusieron el 25 de diciembre, tal vez con una idea de decir, Mitra es poderoso, el dios babilónico también, todo, etcétera, etcétera. Si le ponemos ahí el día que nació, que no nació en ese día, pero mis hermanos cristianos y muchos creyentes festejamos el cumpleaños de Cristo. No hay ningún cumpleaños en el texto bíblico. Díganme el día en que nació alguien en el texto bíblico. Nadie, nadie. No hay ninguno. Yo no encontré ninguno. A lo mejor no lo leí bien. No dice, bueno, sí, bueno, claro, uno, no solo está bien. Pero después, Adán, ¿eh? ¿Cómo? Adán. Bueno, sí, pero ese nombre, esa fecha, te la puedo decir que el problema que tuvimos muchas veces nosotros es con los dispensacionalistas. Ah, esa sorpresa, a lo mejor alguna vez podemos hablar de esto. ¿En dónde? ¿Qué pasó? En el 4004, ¿no? A las 6 de la tarde, dijo uno y otro a las 9 de la mañana, Dios creó todo. Y fue el obispo Uller. Y después que pusieron que el 10 de noviembre, perdón, el 22 de octubre, cuando Dios crea, no hay octubre, no hay 22. Por eso no hay fecha. Pero después pusieron el 10 de noviembre, el 10 de noviembre es cuando lo echan a Adán y Eva del huerto. Y entonces ahí metimos un montón de cosas que en nuestro seminario, cuando estudiamos, leer a Scofield era un problema. Es decir, simplemente es esto. Me gusta que dialoguemos todo esto, pero también quiero dejar este, presentado, como lo dije la vez pasada, yo creo en Jesús. Y yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, como Mesías. Ahora, no voy a hacer de esto una cruzada como se hizo alguna vez en la historia, cuando Constantino la acepta como religión oficial y después salía el Papa con espada en mano a convertir a los no creyentes, a los bárbaros, ¿no? Y se convertían al cristianismo o se convertían o los convertían muertos. A lo largo de la historia esto es una realidad. Si podemos entender que este diálogo es fecundo para que entendamos toda la riqueza que tiene la herencia con la que venimos trayendo desde el comienzo hasta ahora, y que Dios nos dé la posibilidad o el ánimo para que en este camino, que respeto desde la idea y la lectura de Joel en cuanto a la casa de Judá y la casa de Israel, y la que encuentro en el Antiguo Testamento sin invalidar la otra, en cuanto al pensamiento que tengan acerca de ese camino a través de Jesús, ¿no? Pero si quieren, lean el texto de Pagola, lean el texto de Crozán, leamos un montón de textos acerca de Jesús. Yo siempre digo esto, Jesús, termino. ¿Jesús comía? Sí comía. Jesús, ¿cómo lo imagino de chico? Como alguien que se levantaba, se cepillaba los dientes, le decía, ay María, hago la cama, te plancho la ropa, te lavo los vasos, todo esto, ¿no? Nunca corrió por ahí. Todas las cosas que hablan en el Nuevo Testamento
acerca de Jesús, cuando él habla, es porque conoce la vida. Jesús es un judío de Nazaret. Sabe lo que es la agricultura, sabe lo que es la pesca, sabe lo que es ser dominado por los romanos, sabe lo que se padece en la enfermedad, sabe dónde se pone una lámpara, sabe cómo dar de comer. Es decir, lo vivió. Y yo podría decir, Jesús iba al baño como todo el mundo. Y seguramente se iba caminando con los discípulos, a veces paraban en algún lado para hacer pis, porque esto es tanto humano como divino. Pero nosotros parece que lo hacemos allá arriba. Caminó con nosotros, se llenó de tierra, ¿no? Miraba y le decían, te juntás con las locas, con los locos, con prostitutas, con prostitutos, comés, bebés, que era todo un tema muy interesante de la vida. Este es el Jesús y estuvo en Galilea. ¿Y saben por qué en Galilea? Porque eran los revolucionarios de ese tiempo. Y el carpetazo que los grupos, en ese momento cuando Pilato no lo quiere delatar, no lo quiere justiciar, le dicen, nosotros le decimos al emperador, y dice el texto de Lucas, que le dijeron, ellos son de Galilea. Y cuando le dijeron de Galilea, dijo, ah, bueno, bueno, mandémoslo a Herodes, que se haga cargo. Es decir, eran el grupo. Esto es historia. Por eso cuando hablamos de historia, tal como mencionó a González, en realidad Pablo ingresa a esta iglesia de Antioquía. Miren, yo lo estuve marcando porque en ese grupo dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, el negro, le decían. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Bien? Es decir, una iglesia que puede nuclear pensamientos disímiles y comportamientos disímiles en una persona, Jesús y Dios. Este, por eso me meto con el cristianismo y respeto y agradezco, pero le quería decir a Joel que el otro día cuando lo estaba leyendo dije, bueno, Joel, esta es la forma más coherente y yo quiero que entiendas que la que hacemos nosotros posiblemente también sea coherente. ¿Eh? Pero bueno, muchas gracias y perdón eh, esta intervención porque tenía necesidad de comentarlo. Gracias. Muchas Dos gracias. cositas quería decirte, ¿no? Una pregunta primero, una pregunta, pero después, cuando se habla de hombres galileos, también se puede estar refiriendo a una aldea del Monte de los Olivos que se llama Galilea, ¿no? Cuando dice Viri Galilea, en el Monte de los Olivos se puede referir también a esos hombres del Monte de los Olivos, ¿no? Sí. Eh, y otra cosita, ¿cómo entendés de cuando dice que ustedes son dioses, que lo quimaten, ustedes son dioses? Es decir, es decir, que no solamente solamente Jesús es Dios, sino que también en la Biblia dice que lo quimaten, ustedes son dioses, ¿no? A las personas, a Israel se le dice. Así que es un tema que, por supuesto, que para charlar y para ver, yo no discuto la divinidad de Jesús y no discuto su rol y su misión, que es fundamental, y sin ella no hay salvación tampoco para los judíos. Eh, pero es un tema, el tema del, del Mesías o los Mesías, como en el judaísmo, es bastante más complejo, ¿no? Quería Sí, saltar eso, ¿no? sí, Joel, porque es verdad lo que decís. Cuando en el Génesis la serpiente le dice, y seréis como Dios, le está diciendo que de pronto, conociendo el bien y el mal,
¿Se acuerdan de Erich Fromm, el famoso libro que escribió, ¿no? Y entre Sí, de tantos, arte dramático. claro, exactamente. Como diciendo, bueno, de pronto algo pasó. Lo que pasa es que muchas veces esta acción hacia el bien y el mal, dentro de la concepción hebrea como de la concepción cristiana, es que está en nosotros, pero Dios es la totalidad. Yo no soy dualista, no creo en ese dualismo del bien y el mal luchando. Yo creo que todo es este bien que domina a Dios y adentro, dije alguna vez, y ahí también ha surgido esta situación del cual Dios, en su sabiduría, ¿eh? tenemos que andar discutiendo. Y muchas veces estos textos del mal tienen que ver con los mismos textos que aparecieron en la época intertestamentaria y en el primer siglo. Esto que luego encontramos en Nahamadi, en Qumran, ¿no? Y en donde también los judíos, tanto como aquellos gentiles que se iban incluyendo en una iglesia, estaban discutiendo y encontrando nuevas posibilidades de lectura. Y adhiero con vos que en el primer siglo hay muchos mesianismos y muchos cristianismos. De ahí este tema de aclarar la situación que se estaba viviendo, ¿no? El prontísimo. Sí, por Este, una cuestión docetista. Los docetistas decían de Jesús que era simplemente un holograma. No había una realidad de una persona. Y que el que muere en la cruz tampoco muere en la cruz porque es un holograma y los hologramas no mueren. Puede ser que se evaporen. Entonces, estos conceptos que comenzaron a vivirse en este primer siglo y un montón de otros textos que tal vez en esta época se vuelven a releer nuevamente. Pero yo agradezco el haber leído tu trabajo, valoro eso, simplemente algunas cuestiones como para por supuesto, conversarlas y me está escrito parece, para dialogar. No es, no, sí, no sí, para decir que esta es la verdad. Está escrito para dialogar. exactamente. Bien, Esa fue la intención de siempre, ¿no? Para el diálogo teológico judío-cristiano. Porque el problema es de que no hay, siempre se habla de diálogo judío-cristiano, pero no de diálogo teológico judío-cristiano. Nos sentemos a tomar té y charlemos de judíos como cristianos, que tenemos que amarnos, tenemos que somos hermanos. Está bien, pero teológicamente tenemos que ver qué dicen las fuentes. Y hay que investigar también eso. bien. Y el diálogo debe ser teológico, y no solamente ético y bueno, es un desafío que tenemos todos, ¿no? Amén a eso. El Bueno, yo énfasis. entiendo, Ah, sí. perdón, Sí, Silvia, perdón, adelante. yo No, no se ve. agradezco mucho los aportes porque siempre son enriquecedores y siempre abren espacios para la reflexión posterior. No son temas que se agotan, al contrario, son temas que se realimentan y se transforman en un desafío. A mí, esto que estuvimos presentando a través de estas 4 reuniones, y tomo el tema absolutamente desde otro lado, me ha refrendado la importancia de este diálogo interreligioso y que responde a aquello que dice el Evangelio y nos dice Jesús, el responder a los signos de los tiempos. Y creo que si estamos avanzando por este camino, es que realmente es que en los signos de los tiempos nos están hablando de esta necesidad de integración. Comparto que hace falta el diálogo teológico, pero creo que también tenemos que respetar las distintas dimensiones del diálogo interreligioso, porque está el diálogo que se centra, interreligioso, que se centra más que nada en la oración. Está el diálogo interreligioso que convoca para obras de bien público. Está el diálogo interreligioso que es en el que me incluyo y en el que me siento parte fundadora,
que es el diálogo que tiene que ver con el cambio cultural, es el cambio de la conducta, es el cambio del respeto, vivido en el todos los días. Después está el cambio, el diálogo teológico, importantísimo e innegable, porque nos hace crecer a todos y encontrar los fundamentos queridos por Dios para este diálogo. Y después está el diálogo de los de arriba de todo, de los líderes, que a veces es el más complicado, porque sobre todo es donde se asienta el poder. Y donde se asienta el poder, no es tan fácil la confluencia de soluciones. Reitero que es excelente en las exposiciones de hoy. Estoy con aquello que el cristianismo, de alguna vez por todas, y creo que respondiendo a los signos de los tiempos, ha dejado de lado el proselitismo porque no es el camino querido por Dios. El camino lo tenemos, uno de los ejemplos, en Jesús con el joven rico. Le propone que abandone todo y lo siga. La propuesta es una cosa y el proselitismo invasivo, fanático, destruye toda religión. Bueno, reitero el agradecimiento y me quedo con esto que me ha gustado mucho. No es posible que el vino nuevo esté en los odres viejos, pero nada se dice de que el vino viejo esté en los odres nuevos. Y esto me parece riquísimo porque es un impulso para que el vino nuevo y el vino viejo entren en diálogo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo solamente quería decir que lo que estoy tratando de rescatar, por lo menos de este diálogo de hace años, es quitarnos desde el cristianismo algo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo todavía, porque frente a esta guerra de Israel con Hamás nuevamente surge mucho de este odio hacia el judaísmo. No estoy hablando de los árabes, estoy hablando de los cristianos, inclusive cristianos árabes, que es muy fuerte y muy reciente, es decir, han pasado apenas 70 años del Holocausto, unos años más respecto a la obligación que tenían en Europa los judíos de hacerse cristianos para poder ejercer su profesión y cosas por el estilo. Estamos hablando de recién, no estamos hablando de 20 siglos atrás. Y creo que toda esa historia que tenemos con el judaísmo es lo que hace que a veces nos cueste poder dar una mirada como la miran ellos. Es decir, nuestra mirada es la importante y hasta el punto que nosotros desde nuestra teología hemos querido que los judíos se conviertan, porque lo entendemos de esa manera, pero ellos no nos obligan a nosotros a convertirnos al judaísmo. Al contrario, por lo menos en este grupo, y supongo que nunca lo he escuchado de otros, pero en este grupo donde comparto con nuestros hermanos judíos, ellos aceptan el cristianismo tal como es, porque consideran que Jesús vino para esa misión. Inclusive, dice Joel, la misión del cristianismo es justamente alcanzar a la casa de Israel, ayudar a alcanzar a la casa de Israel también, para poder hacer esta unidad. O sea, ellos ven en el cristianismo toda una misión con todas las falencias que ha tenido el cristianismo a través de estos 20 siglos, pero aceptan eso. Nosotros nos cuesta aceptar lo contrario, de que ellos puedan seguir con su religión y entender que ellos perciben, entienden desde su lectura que ellos deben seguir con la ley, especialmente como dicen ellos, la casa de Judá, ¿no es cierto? Esa es la diferencia que yo quiero marcar, que creo que nuestra historia nos ha empañado la posibilidad de poder aceptarlo, porque uno lo sigue viendo todavía en el momento histórico, ¿no? De esa aversión hacia el judaísmo. Muy bien. Muchas gracias. Eh,
entre los diferentes planos de diálogo que mencionaron recién, o diferentes formas del diálogo, hay uno en particular, un área que tiene que ver con lo cristiano y con lo judío, que es la que a mí personalmente me interesa mucho, que es la de la tradición interpretativa. Yo entiendo que lo que hoy denominamos judaísmo, y en general la identidad judía, le debe muchísimo a una tradición interpretativa de las Sagradas Escrituras. Una tradición que ha forjado una cultura, entre otras cosas, y que es la que mantiene viva la práctica judaica y la vida según las normas de la Torá. Y esa tradición interpretativa es muy, muy diferente de la tradición interpretativa cristiana en muchísimas cosas. Muy particularmente resulta visto desde mí. ¿No? En esto entiendo que por ahí lo que diga pueda resultar incómodo, no cierto o no entendible para algunos de los que estamos hoy acá. Pero a mí me parece que en la tradición interpretativa cristiana hubo un momento temprano en el que la situación política atravesó a la colectividad cristiana de gentiles y los llevó activamente a desjudaizarse. Y que ahí se estableció una tradición interpretativa desjudaizante que nunca fue artículo de fe, esto que estoy diciendo. No tiene que ver con si crees en Jesús, Hijo de Dios, y en la Santísima Trinidad, y en la resurrección de Jesús. No, que si eso no es el Mesías, no, es un tema aparte. No es parte del credo propiamente dicho. Pero es el cauce a través del cual circuló toda la tradición interpretativa cristiana de los primeros siglos, especialmente a partir del Concilio de Nicea, cuando el cristianismo selló su alianza con el poder imperial romano. Y entonces ahí lo que quedaba de cristianismo judaico lentamente fue perdiéndose en la historia y diluyéndose hasta prácticamente desaparecer, salvo alguna referencia a los ebionitas, a los nazarenos, pero quedó en la historia ese judaísmo cristiano. El de hoy en día, el de los Jews for Jesus, es otra cosa porque parte ya de una historia protestante evangélica proselitista hacia los judíos, por ejemplo, y es heredero de esa tradición de judaizante en lo teológico. Y entonces a mí me parece que un tema, perdón si resumí mucho, tal vez no soy claro, pero a mí me parece que un tema fundamental en el encuentro y el diálogo entre judíos y cristianos, que es el diálogo entre personas, no entre doctrinas, es el encuentro, sí, para escuchar qué es lo que cree cada uno, que escuchar del otro, tratar de entender la lógica. Es muy importante el diálogo en el plano teológico. Pero me parece que entender cómo y por qué razona como razona el otro la Sagrada Escritura, qué es lo que encuentra una interpretación coherente o más coherente, en función de qué, es algo potencialmente muy enriquecedor. Esto no discute para nada la interpretación que cada uno haga y sienta propia, y el que tiene fe no tiene por qué temer perderla. No pasa por ahí. Uno tiene su fe, tiene su credo,
Pero ¿qué es lo que hace que uno encuentre que determinada manera de interpretar sea más coherente que otra? A mí me parece que ese no es un detalle menor, es fundamental para el diálogo entre judíos y cristianos, pero no para ver quién tiene la razón, para el diálogo, para aprender de cada uno del otro, nada más que para eso, y nada menos, ¿no? Poder aprender. Y a mí me parece que el diálogo entre judíos y cristianos, si bien es importantísimo en lo teológico, el diálogo entre doctrinas, creencias, credos, el diálogo entre hermenéuticas en cuanto herederos de una tradición interpretativa es fundamental, porque el huevo de la serpiente del antijudaísmo cristiano y poscristiano, y que por ahí en algunos casos ya no tiene nada que ver con la religión cristiana, pero es lo que quedó sembrado en Occidente, pienso en el hitlerismo, por ejemplo, el huevo de la serpiente del antijudaísmo, para mi pensamiento personal, tiene que ver con la férula, con el férreo encauzamiento de la interpretación desjudaizante, de mantener la tradición desjudaizante viva dentro de la cristiandad, lo que lleva a la enseñanza del desprecio de los judíos, además de desencarnarlo a Jesús, desjudaizarlo, sacarlo del contexto judaico y darle otro sentido a sus palabras, pero fundamenta la enseñanza del desprecio y eso nutre el antijudaísmo. Entonces hay un punto donde hablar y pensar juntos. ¿Por qué me parece más coherente esta manera de interpretar que esta otra? ¿O por qué no me parece más coherente la manera de interpretar que vos decís? Es todo un desafío, es difícil, pero me parece que entre Pedro y Joel, entre lo que Joel escribió y lo que Pedro objeta, está perfecto que lo haga porque esto es el diálogo, ahí dieron en la tecla de un punto fundamental. ¿En qué se diferencia lo que uno y otro piensan que es ser coherente en la interpretación? Ahí abrieron para mí un campo para el encuentro en el diálogo, para hacer un seminario sobre ese punto. Un seminario de 10 sesiones, ¿eh? Para empezar. Bueno, esto quería decir respecto a lo que te escuché decir, Pedro, y a lo que lo conozco a Joel. Si no están de acuerdo con lo que dije o me equivoqué en lo que escuché, corríjanme. Pero Marcelo, no es que objeto. Lo que digo es que a veces las palabras con su lectura pueden llevarnos a males o entendidos. En este sentido, lo que él está diciendo o lo que se escribió está bien. Lo que estoy diciendo es que depende de quién lo lea, puede sonar más duro o más apologético que diálogo. Conociéndonos en este lugar, no me inquieta, porque no solamente está lo de judaizantes, sino también lo de cristianizantes, porque soy cristiano, pero soy evangélico. Y en nuestro país también lo vivimos. No solamente el judío, sino que cuando yo era niño, iba a la escuela pública y la maestra preguntaba en el aula quiénes éramos evangélicos. Y nos teníamos que parar al costado del asiento. Es decir, no solamente fueron judíos. Es decir, vivimos en un mundo en donde, como dije, que era cristiano entre comillas, y bien dijiste, que tiene que ver cuando la iglesia se une con el poder político, por eso hablo de una iglesia constantiniana, rifó
los principios que venían trayendo acerca de los textos que estaba leyendo, no solamente del Nuevo, sino del Antiguo. Yo adhiero a los grupos que venían por debajo, como nos decía algún profesor, por debajo de lo que era lo visible de ese cristianismo adherido al poder. Había grupos que se mantuvieron firmes a ese concepto. Por eso es interesante, yo no tengo un pensamiento anti o dejudaizante, al contrario, soy más señalado como projudío cuando yo comento la lectura del Antiguo Testamento y los diálogos que tengo con quien quiero, y haber estado en Israel más de 30 años. Es decir, pero también he recibido lo que es ser cristiano, señalado si también hablaba de creer en Dios, si hablaba del amor al prójimo, si hablaba de, como dijo la hermana, de caminar, de este accionar cotidiano, porque ¿qué nos decían? Aquí en el sur, en Argentina, en Neuquén Sur, nos dicen, este es canuto, porque algunos decían, porque era cómo enrollábamos los folletos, pero también había como un sacerdote que era Canut, y entonces éramos los que adheríamos a la predicación de esa palabra, éramos canutos, y éramos evangélicos. Oh, este es creyente, este es cristiano, ¿no? También lo hemos sufrido. Hemos sido, Marcelo, y creo que Ángel y Daniel lo pueden decir, hemos sido apedreados en la plaza, cuando nosotros solamente hablábamos y cantábamos de que Dios es amor. Entonces lo que sí tenemos que, como diálogo, decir es que nosotros no podemos despreciar al otro, no podemos sacarlo de nuestra vida, forma parte de esto, y en este diálogo encontramos que nos respetamos. No tenemos que defendernos ni tenemos que justificarnos, respetamos nuestro punto de vista, pero tengo libertad de expresarlo, no como oponiéndome, sino para decirle, mire, vine aquí con mi creencia, abro mi mente para escuchar todo y me reciben de esta manera, muy bien y gracias a Dios. Bien, Hashem es el que nos une en este sentido, pero también quiero mostrar que hay algo, cuando hablamos del Antiguo Testamento, por más que yo estudie hebreo, no lo voy a poder vivir como lo viven mis hermanos judíos, porque es su lengua, forma parte de ellos. Y cuando yo aprendí en Israel cómo se pronunciaba, cómo se pedía y qué significaba, por más que yo lo aprenda a pronunciar, hay algo que la vivencia es diferente. Y eso pasa cuando le llevo, y permítame una digresión, que la leí hace mucho tiempo, cuando se hizo la traducción del Nuevo Testamento al esquimal. Creo que a lo mejor Ángel y Daniel se debe acordar. Es decir, había que darle a ellos la lectura del Nuevo Testamento con palabras de ellos. Y el traductor tuvo que vivir ahí, pero hay un texto que dice así, espero no equivocarme o si es algo que no existió, bueno, que un texto que dice que hay gozo o hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y entonces le preguntaban a ellos, ¿qué palabra es gozo? Fíjense, una palabra que hoy en día, cuando hablamos de gozo, hay personas que están pensando otra connotación. Por eso tenemos una gran alegría. Entonces le preguntaron, ¿cómo poder decir que hay una gran alegría? Y el Gemal le dice, miren, la representación es cuando el perro mueve la cola.
Entonces el texto quedó, hay un gran movimiento de colas en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es decir, De colas ¿cómo, de cómo perro, aclaremos. bueno, no importa. Es decir, ¿cómo hacemos para poder volcar esto? Por eso es rico cuando yo leo el texto breve y me pongo a estudiarlo, es una bendición. Ahora, lo comento con algunos hermanos cristianos y me dicen, vos estás loco. Y Pablo dice, las muchas letras te van a volver loco. Y sos un profesional del estudio. Y bueno, a veces somos también separados por lo que estamos comentando, pero no soy, bajo ningún punto de vista, al contrario, soy amoroso y amante de mis hermanos judíos y realmente me divierto y me alegra conocer las palabras, ¿no? Por eso compartir esto. Pero también hemos recibido unos cachetazos y ponemos la otra mejilla. Y a veces nos resistimos a ponerla nuevamente. nuevamente. Bueno, está bien que se resistan, porque Jesús una vez dijo de poner la otra mejilla, pero también en la pasión que dijo, ¿por qué me pegas si me equivoqué? Exactamente. Así que, bueno, el Evangelio es múltiple. Hay que tener la visión general. Coincido contigo en la importancia del diálogo y el diálogo se construye a partir del respeto de la escucha atenta, de la palabra prudente y del Exacto. despojo de prejuicios. Y entonces se puede empezar con el diálogo. Y ese diálogo, como decía, bueno, me sale el apellido, bueno, el anterior a quien hablaste, Marcelo. eh, Marcelo, Colalí, como decía Marcelo, por supuesto, hay una vivencia que se gesta en el alma y se gesta en la mente, que es una apertura para el diálogo, pero una apertura sincera. No puede existir el desprecio. No hay diálogo si hay desprecio, no hay diálogo si hay prejuicio, no hay diálogo si hay aversiones. El diálogo es apertura, es extensión de mano, es abrazo con el otro. Si no, no hay diálogo. Y no hay diálogo teológico, no hay diálogo de los de arriba, de los de abajo, de ningún lado. Si no está el corazón libre de esa telaraña de maldades, de prejuicios, de objeciones. Necesitamos estar libres, libres de todo eso. Y ahí avanzamos en el diálogo, y se avanza en el diálogo, y se hacen amistades entrañables. Y uno descubre que cualquiera sea la religión del otro, cuando son religiones de amor, nos encontramos en la humanidad que compartimos. No nos olvidemos nunca de eso. Si hay diálogo, hay una humanidad que late entre todos. Así es. Y hasta uno en el encuentro del diálogo con gente de otras religiones, en el diálogo interconfesional, sea en el plano teológico o otro, se puede encontrar con la sorpresa de que con algunos de sus interlocutores de otras religiones parece que tuviera más en común que con gente de su propio palo, porque una cosa es ser herederos de una misma tradición y compartir, si se quiere, una identidad dada, y otra cosa es lo que un ser humano logra cuando se abre al encuentro con otro. Son dos dimensiones diferentes. Y si uno logra abrirse a encontrarse con el otro y el otro también, de golpe en ese encuentro hay algo más profundo en común que lo que había en la identidad de origen. Y no tiene que ver con las creencias en doctrinas
ni con lo estudiado. Y yo creo que un poco de eso también nos habló Ángel, de esa vivencia, desde cuando habló sobre las cosas que ha encontrado en los libros de Joel, ¿no es cierto? De ese tipo de encuentro humano. Más que nada en la participación, porque como antes lo hacíamos presencial, entonces éramos un grupo que compartíamos, teníamos una sintonía en toda la conversación, ¿no? Que aunque no estuviéramos 100% de acuerdo, no importaba. Había otra línea de afecto, como dice Silvia, de amor, pero también de vernos como humanos que estamos interesados en el prójimo, ¿no? Que es también lo que yo he visto en los Feller también en ese sentido. ¿Me permiten compartir algo de hace mucho tiempo? Nosotros teníamos conferencias anuales en el seminario. Cierta vez se invitó a una persona y fue interesante cómo comenzó su primera intervención. Él dice, Camus narra una historia de un médico que cierta tarde-noche, al cruzar uno de los puentes del Sena, escucha los gritos de una mujer que había caído al Sena y se estaba ahogando. Y él hizo oídos sordos y siguió caminando. Con el tiempo, este médico o esta persona se preguntaba, se decía a sí mismo, dime cómo hiciste aquella tarde-noche cuando escuchaste los gritos de ayuda desesperados de esta persona que se estaba ahogando, ¿cómo hiciste para seguir tu camino? Porque durante mucho tiempo han resonado en tu mente y en tu corazón las siguientes palabras. Ah, muchacha, vuelve a tirarte al río para que esta vez tengamos la oportunidad de salvarnos ambos. Y yo creo que esto es importante. Es decir, muy cercano a nosotros. Es decir, esto que decía Ángel. Bueno, Hashem permita que alguna vez nos veamos en forma personal, no sé, en algún lado, ¿no? Porque hoy yo puedo abrazarlo y abrazo los pedacitos que tengo en la pantalla, pero encontrarnos en algún momento, ¿no? Y vernos y darnos la mano y tomar un café, un mate, un té, lo que sea, y es diferente. Pero también hay a nuestro lado muchas personas que están necesitando y pidiendo ayuda. Y a veces pasamos de largo. Y uno se pregunta, espero volver a pasar, porque si está, creo que está la posibilidad de ayudarnos mutuamente. Y creo que esto es lo que ha pasado con nuestra vida o con mi vida, ¿no? A veces he pasado de largo por algunas cosas. Y entonces, Dios quiera que en este nuevo año, a lo mejor podamos salvarnos ambos. Y yo ruego que nos encontremos en Israel. Dios Bueno, Bueno, quiera, Lishana lo Abba esperamos, lo esperamos. Yerushalayim, ¿cómo no? Tienen Eh, casa acá. genial, genial. Pero antes del Armagedón, ¿no? ¿Qué sabes, Juan? Capaz que ya estamos. Sí. sabe. Eh, Al escucharte, Pedro, tuve la sensación de estar casi escuchando un
no sé cómo lo calificarías vos, si rezo, plegaria, de cierre, ¿no? Y mientras te escuchaba me vino a la mente una bendición que alguna vez me regalaron. Y si me permiten, no es por ego, pero si me permiten, quisiera proponerla, esta bendición como cierre. Que en este año te sean dadas muchas oportunidades de hacer bien Amén. y que sepas no desaprovecharlas. Amén.